Ay, pero qué caminar, Dios mío, mirá. Qué locura, amiga, qué alegría. Vamos una semana y ya no se me ocurre más nada. ¿Cómo No, entrar, pero por favor, yo pensé que Pablito? íbamos a tirar unos pasitos, alguna cosita así como para arrancar, pero... Pero podemos tirar acá, Para la no sé. próxima, yo te propongo que para la próxima tenemos que armar alguna coreografía, ¿viste? Arrancar, porque para estar con la gurizada, con el TikTok, con la crema, para estar un poquito que la gente después nos Bueno, podemos pensar en entradas triunfales. Nos El fin de- republique la gente. Algo así, ponele. Bueno, so- buenas noches, ¿cómo Buenas andan? noches, bienvenidas, Perdón. bienvenidos, qué placer. Una vez más terminamos la Es semana en viernes. nuestro nuevo horario. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Seguimos la Gracias por noche? estar acompañándonos ahí, acostaditos en la cama o en el sillón y no haber salido y así, mirá Montevideo, que es mucho más interesante. No, pará porque a veces repite, así que no sé si Capaz nos que estás son viendo las cuando 9 de la llegaste. Capaz que estás ahí tratando de capaz que- abrir, no sé qué. Pero llegaste temprano, me llegaste a las 2 de la mañana. Oiga, ¿vos salís más de las 2 de la mañana? Qué espíritu, qué increíble. Yo salgo a las 11, ya para mí es tardísimo. Bueno, divino programa el de hoy. Vamos a tener, como siempre, vamos a tener música a vivo. Tenemos teatro. Tenemos poesía, tenemos de todo. En dos formatos. Si querés te cuento que no vamos a tener a Mariam acá en piso, pero sí nos hizo una hermosa nota. ¿Te parece que empiece Sí, por ahí? empieza por ahí, por supuesto, ¿Sí? claro. Está. Dale, dale, Bien, contá. porque está Juana América, esta obra de teatro, un unipersonal que tiene, bueno, dramaturgia de Pablo Diva. Dive. Pablo Dive, viste que yo sabía, ¿eh? Te miré porque dije Pablo Dive y Carolina Rodríguez. Bueno, la escribieron juntos, pero Pablo la dirige, Carolina la actúa. Es, bueno, la historia de Juana de Ibarburu. Bueno, toda la historia, pues desde la infancia, adolescencia, muerte. Y después sí, hay música y de todo. Exactamente. Y esto va a estar sucediéndose en el Café Alejandría, Café de las Artes, ahí en Exacto. Gaboto. Así que bueno, van a Y ver te la agrego nota. un dato que Carolina, No agregues más Carolina nada, ganó Noelia. el Florencio Mejor Actriz. Me Ah, parece bien, importante agregar bien, tenés eso. razón. Por este unipersonal. Pensé que como Escuchame, venís toda la no es semana pavada. contando todo lo que después sucede, dije, bueno, está, nada más. Bueno, y después también vamos a tener acá en piso a Federico Silva y a Carla Moscatelli. Federico Silva es autor y director y Carla Moscatelli actriz. ¿Y por qué están acá? Porque vuelve un obrón, vuelve Plantar Bandera, que es la primera obra que escribe y dirige Fede Silva y que le fue muy bien, o sea, ganó mejor espectáculo, Se mejor llevó todo, dirección. Tremendo. O sea, ganó mejor texto de autor nacional, elenco, mejor música original, Albino Almirón, que también actúa, y mejor actuación, Néstor Guccini. O sea que Un vuelve despelote. a la Alianza. Arrasó. Si no vieron Plantar Bandera, vayan a verla. Aparte tiene una cosa de circo criollo, hay un homenaje a circo criollo. Está increíble y unas actuaciones... Tremenda fabulosas. comedia para reír, porque aquel además escribe de ese. Y igual sabemos que lo más importante que ha hecho en su carrera ha sido estar en Pocas Nueces, ¿no? Por Después supuesto, vemos. me alegra Más que lo allá hayas de traído todo, pero vos, es lo- me alegra que lo hayas traído vos. Es lo mejor porque que hiciste, Pocas claramente. Nueces estaba en un programa maravilloso que se llamaba Después Vemos, que yo hacía con mi ex. Con mi siempre ex. vuelve el ex, siempre vuelve Jorge Temponi a este Temponi. programa. La gente se va a pensar que éramos Que es verdad, ¿no? Que... no es así, no es así. Bueno, y estamos hablando de volver, terminamos ahí con la, Sí, con sí, la obra, perfecto, ¿estamos ya bien? me ¿Plantar quedó bandera? clarita, sí, Divino. claro. Y bueno, si estamos hablando de vueltas, vuelve él, Iván Noble, quien trae un espectáculo de canciones traspapeladas. Bueno, más o menos lo explica, vamos a estar charlando ya con él. Yo no sé con cuánto él. más hablar, porque es decir, Iván, o sea, cuántas No, más si ya vamos a hablar explicaciones. con él. Vamos, caminamos hacia ahí, lo saludamos y nos ponemos a charlar. No hay que presentar mucho más Y cosas, no, ¿no? va a estar en la Cita Rosa, pero esto va a aparecer en gráficos ahora el sábado 18. Vamos hacia allá. Ah, vamos, así ya nos vamos recibiendo con un aplauso. Iván, muchas gracias. ¡Ale! ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo Bien, bien? Capo, placer. Gracias por esperar ahí sentadito, Pero por viste, nuestro momento es el comienzo. Pero por favor, estaba en cada sala de espera. Esto es un placer. Bueno, muchas gracias. Yo decía, regresás porque Sala Citarrosa, ya has estado en la Sala Citarrosa, ¿no? Estuve por primera vez hace 2 años. Hace 2 años, ahí va. Siempre tuve ganas de tocar en la Cita Rosa. Amigos uruguayos, fui sabiendo la historia de la sala Claro. y por supuesto, yo era chico y en mi casa los discos de Cita Rosa estaban y siempre tenía ganas de tocar ahí. Nunca se había dado y hace 2 años fue mi primera vez y por suerte mañana sábado es la segunda. Qué Espero bien. no sea la última. La sala, ¿viste lo que es? Una sala hermosa y Hermosa. con esa historia, bueno. Y además creo que es una sala ideal para el tipo de show que voy a hacer, que es un show acústico, en trío, y que esa cosa con pinche que tienen los teatros, Claro.
le vienen muy bien, digamos. ¿Y qué instrumentación? Guitarras y piano. Ah, mirá qué lindo. Sí, somos 3 arriba del escenario. Pero, no, a ver, Un porque guitarrista, suena- un pianista y yo que también toco la guitarra, pero es una forma de decir. No sé qué hacer con las cantaré. manos. Claro, sí. No, sin percusión. No. Hay momentos de percusión eléctrica porque el guitarrista tiene unos loops y eso, pero no, somos 3 almitas y un montón de canciones. Y bueno, y este montón de canciones, ¿cómo surgen esas canciones traspapeladas? Porque, o sea, vos Mira, tenés yo- una discografía amplia, Sí. solista, y amplia con Caballeros de la Sí. Quema. O sea, Bueno, justamente lo que pasó fue que el año pasado, después de un show, estábamos de gira y con Rubén, que es el pianista, es mano derecha musical, empezamos a recordar canciones que hacía añares que no tocábamos. Y nos empezamos a preguntar por qué pasaba eso. ¿Por qué no tocamos esta? O canciones que empezaba a pedir la gente de vez en cuando y yo le miraba y le decía, ve que esta tampoco no la recordamos. Y yo creo que es consecuencia de que, afortunadamente, si tenés como varios años de hacer canciones, muchas canciones van quedando afuera por decantación, pero también por torpeza, porque uno cree que la gente siempre quiere escuchar lo mismo. Entonces, hay un momento donde, lamentablemente, está la tentación de poner como el piloto automático y decir, bueno, toquemos las que la gente más conoce, las 2 o Greatest 3... hits todo el tiempo. Claro, las 2 o 3 de cada disco que la gente tiene ganas de escuchar seguro. Y entonces van quedando muy rezagadas lo que antes se decían los lados B, ¿viste? Claro. Las canciones que están ahí como desterradas. Y es una injusticia para con algunas canciones. Entonces dije, bueno, hagamos el año que viene un show de canciones traspapeladas, que se nos traspapelaron por ahí. Y lo hicimos, un poco a contramano de la época, supongo, porque viste que... Bueno, porque uno supone que es una época donde la gente tiene que prestar atención muy rápido, tiene que... Viste que te dicen en las redes sociales, si vas a subir una historia, los primeros 4 segundos tenés que... Claro, tiene ya. que ser muy eficaz porque si no la Mete gente... 70 feet en el medio, ya, ¿Cómo se metele, dice dale. ahora cuando Escrolear. escrolea? La gente te escrolea, no te da bola. Bueno, la verdad, a esta edad, a la edad que yo tengo, no voy a correr atrás de la época, porque aparte es una batalla perdida. Y hacemos un show con canciones que, de todas maneras, nos estamos llevando la sorpresa en los shows que estamos haciendo en Argentina, que la gente las recuerda mucho más de lo que yo las recordaba, por ejemplo. porque aparte la gente tiene los discos, Claro. que seguro los escucha mucho más que vos escuchás tus Mucho más discos. que yo no voy a cometer La tiene no mucho voy a más cometer la presente. insensatez de escuchar mis discos en mi casa. O sea, eso es lo único que Un falta. psicópata, ¿qué onda? Imagínate llegar a tu casa, hola, y poner un disco de uno. Pero vos, tiempo, pero vos ¿viste? decís que, pero Invitar vos decís gente que a tu para- casa y decir para- permiso, ¿eh? Hice un asado después de todos ustedes. Pará, Pero- loco. Aunque yo conozco gente que hace eso. Pero para este show, por ejemplo, ¿no tuviste que ir a la tuve que- discografía? sí. ¿Y no te pasó que dijiste que, no sé, que de repente estabas y no te acordabas que ese disco tenía tal tema o que existía totalmente. ese tema? Primero había canciones que yo no recordaba que estaban. Después de esas canciones tuve que recordar la letra, en algunas desde el vamos. O sea, tuve que... Claro. Casi necesitaba un teleprompter. Pará, ¿y te pasó con alguna canción como la de... Yo le decía a Noé hoy, ¿viste esto de te pones un saco viejo, una campera vieja y Y que metés no la te mano y queda muy bien. No, metés Ah. la mano y sacás guita, ¿viste? Sí. Y sí, una prenda que no usabas hace tiempo y... ¡Oh, En mirá lo que Argentina, encontré si sacás acá! plata de un bolsillo que no usás hace mucho, no sirve para nada. O sea, Pero esto es como la analogía de encontrar, de sacar una o sea, canción sin... sacar plata de la semana pasada no sirve para Ya, nada. no, pasaba, claro. Pero de encontrar, de sacar una canción sin... ¡Oh, mirá! Soy millonario con esta canción y no... O sea, Y hay canciones que me gustan mucho más que otras que venía tocando seguido. Por ejemplo, un estribillito, ¿nos tocás un estribillito de alguna Bueno, de esas? cómo no. A ver, trae un vinito, algo. por favor, guardias. Eran los ojos más tremendos del barrio, pero el trabajo sucio lo hacían sus labios. Mordelos si te gustan, me dijo por torearme. Yo salí corriendo por el puente colgante de sus besos, cargados de pecado, sabiendo que plantaba frutillas en un campo minado. Y es que yo
del montón, pero juego en primera. Entérate, muñeca, que yo soy del montón. Pero si vas a enredarme, hacerlo elegante, corazón. ¡Dale, loco! ¡Qué belleza! Me parece muy... pega tu voz, está tan metida en el oído de la Lo gente que que queda cada de vez que... ella, en estos momentos. Pero cuando aparece... Fui a la cancha hace 3 días a ver a Boca Ah, los gritos. y terminé afónico. Como hacía mucho no me No te pasaba. puedes controlar. Aparte había llovizna, humedad y dije, se me pasen mañana y se me está pasando recién ahora. Escuchando entre sí también le das la oportunidad a la gente de estar muy, quizás en el momento donde esa canción se creó también, ¿no? Vos Bueno, componés con además, la viola, o sea... Sí, yo creo que estos shows tienen eso. Casi que es como espiar un poco la semilla de la canción. ¿Viste? Claro. Porque las canciones después uno las graba con batería, bajo, cuerdas, arreglos, efectos. Pero hay toda una... A mí me gustan las canciones peladas. Y es más, yo creo que el próximo disco que quiero hacer, siguiendo con esto de estar a contramano de la época, quiero hacer un disco de piano y de voz, por ejemplo, solamente. Divino. Que el piano lo toque otro, por supuesto, ¿no? Rubén. O de guitarras, piano y voz. Esto. Ahí va. Para, ¿Y discos eso para por- escuchar y eso mientras por qué? descorchás un vino después de las 10 de la noche. Exacto. Mirá, ¿Por mirá. qué? ¿Sos de escuchar ese tipo ¿De de tomar vino? música? Sí. No, porque sos de escuchar ese tipo de música Sí, tomándote cada un vez más. vino. Ahí Cada va. vez más. Sí, yo me formé y agradezco siempre en la música rock, básicamente. Yo qué sé, yo tenía 15, 16 años y escuché desde muy pequeño, por suerte, en la casa de mis viejos, estaban los discos de los Beatles, ponele, y después escuché los Rolling Stones a los 13, y después escuché, qué sé yo, AC/DC, tuve mi época metalera, Led Zeppelin, todo eso me sigue gustando mucho, pero la verdad es que cuando llego a mi casa, bajo las luces y escucho Frank Sinatra. Claro. No porque uno pueda cantar, o sea, ni el meñique de Frank Sinatra puede ser, pero es el tipo de música que me gusta a mí escuchar habitualmente. Música más tranquila. Total, para ruidoso hasta el mundo. Che, y bueno, y eso, y ruidoso está el mundo, y música... ¿Te topás con cosas nuevas o Por mi tipo, hijo, a por veces. tu hijo, Mi hijo sí? tiene 20 años y las cosas que escucho nuevas, en general me las muestra él. Y al principio me costaba mucho ese lenguaje, esa sonoridad. Y después de a poco fui El conociendo autotune, por cosas. ejemplo. Y eso me costaba mucho, me cuesta todavía, pero entiendo que es un recurso de época como hemos usado otros recursos nosotros hace, Total. qué sé yo, 15, Imagino 20 cuando años. aparecía el guagua y los otros... Claro. ¿Qué es este sonido Claro. espantoso de Claro, guitarra? me imagino a Paco Lucía escuchando a Jimi Hendrix Claro, diciendo sí. Pero hay cosas que me mostró él y que me gustan mucho. No sé, el año pasado me la pasé escuchando un disco de Billie Eilish, por ejemplo, que me mostró él, un disco tranquilísimo también. Mac Miller, qué sé yo. Pero también pasa eso, que los pibes, o sea, los de 20 por ahí les gusta algo 2 meses y después no les gusta más, ¿viste? Claro. No es como nosotros que nos gustaba un disco del Zeppelin y te gusta hasta hoy. Sí, 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 que sí, vas sí. para ahí. Por ahí Muchas me manos. dice, pa, mira esto, por ahí te gusta. Ah, está buenísimo. Y a la semana próxima les quedó viejo. subimos al auto de vuelta, poneme eso que te gustaba. ¿Qué cosa? Los jóvenes son muy imprudentes, ¿viste? Y creen que nada dura. Bueno, por ahí nada dura. Es que nada dura. Claro. Si todo dura, nada dura. en este momento. ¿Sos de igual estar en contacto permanente con la música, con la guitarra, con situaciones así? no mucho. O salís y cuando ves a tu casa es, no quiero... No, tengo épocas. En general coinciden esas épocas cuando tengo ganas de componer. Ahí sí, Ahí por ahí entras. agarro la guitarra más seguido. Pero si no soy así. No tengo la guitarra a mano todo el Claro. tiempo. Por ahí soy más sí de anotar, sí de leer, ponerle y estar más en contacto por ahí con la literatura, con esas cosas. Y por ahí eso te lleva como a un humor o a un estado de ánimo más contemplativo y
Y por ahí sí, blog de notas, anotar ideas para canciones, frases, qué sé yo. Pero si no, lo que más me gusta es tomar mate A la mañana y a la tomar un mañana, vinito a la vino a la noche, estar en la hamaca paraguaya, lindo. mirar fútbol, leer y Disfrutando la bajada. y ya, mucho más no. ¿Cuántas cosas más hay para hacer? Y estamos todos medio que Claro. Sí, estamos todos medio Sí. disfrutando. Nah, pero vos sos joven. Ustedes son Bueno, jóvenes. yo 43 pirulos igual, estoy medio ¿Quién ahí. pudiera? ¿Quién pudiera? Ah, sí. Pero, y en esto de las canciones traspapeladas, ¿agarraste cosas que tuvieras ahí pero que no se hubiesen convertido en canción o no? No. No. No, yo en ese sentido soy bastante cruel. A ver. Las canciones que tengo son las que me gustaban de verdad. Después hay mitad de pedacitos de canciones que... ¿Nunca no. agarrás, tipo, volvés a eso y decís, ahora tengo otra Tengo un idea? boceto para terminar esta canción. Claro. No, al final no me pasa. O sea que No. siempre son nuevas, o sea... Sí, Estás ahí. nunca dejo canciones por la mitad porque si me gustan las termino, tal vez tardo un poco más, pero si no me gustan las abandono. Ya está, no perdés el tiempo con Mirá. eso. De las canciones esas traspapeladas, viste que las canciones por lo general son también una foto de un momento, algo que Claro. estaba pasando. ¿Te han llevado al pasado Sí. algunas canciones a ponerte en un momento particular? Sí, lo cual a veces está bien y a veces Por es eso, una a veces- trampa, ¿viste? Pero sí, no, lo que sí pasa cuando uno rescata canciones viejas es que tenés que ponerlas en contexto y ver si todavía te quedan bien o si sospechás que te quedan bien. Hay canciones que les tengo mucho cariño y mucha ternura, me dan ternura, pero no me gustaría cantarlas de vuelta. Claro. Que yo, canciones primeras canciones de las primeras épocas de Caballeros, de La Quema, hay muchas que las seguimos tocando y otras que no, cuando hacemos show con Caballeros. Nos parece que sería casi como una caricatura de Claro, nosotros, sí, ¿viste? sí, pasa a veces. Pero otras sí, por suerte, con un puñado de canciones bastante grandes, yo todavía soy amigo de esas canciones. ¿Y qué descubriste algo de tu yo joven que no sabías o que tenías una idea de vos y que escuchando determinadas canciones decís, pero yo no era tan así como creo que era? Mirá, era más ¿Te místico, pasó mirá qué eso? hipón que era. Puede ser, pero trato de no mirarme mucho a ese espejo que ya traza como 20 años, ¿viste? Claro. Porque yo no sé si el tipo que era hace 20 y pico de años, no sé qué diría del tipo que soy hoy y viceversa. Claro, Va, yo sí sé lo que le diría al que tenía 20 y pocos, que se vista mejor, por ejemplo. Que parece que te mirás los hombres y decís, ¿qué estaba pensando? Me puse este gorro. O sea. No, bueno, o que no tome vino de amajuana, qué sé yo. O esos vinos de amajuana, por lo menos. De aquella época, hoy el lío. Pero no, igual, hablando en serio, agradezco tener este oficio y agradezco desde muy joven haber tenido una pasión por eso. ¿sí? Claro. Podía haber sido otra cosa. Podía haber sido sociólogo, imagínate. Claro, estudiaste sociología, Sí, sí. Lo abandonaste Lo abandoné, afortunadamente sí. porque se venía Para la el sociología. contrato Primer de los contrato. Caballeros de la Quema. 93, año 93, primer contrato. Claro. Cuando nosotros hicimos el primer contrato discográfico, fue la coartada que yo necesitaba para, en la casa de mis padres, decir, por ahora no voy a estudiar más, voy a grabar un disco y nunca más estudié. ¿Qué dice? Entraste y tiraste. ¿Cuántos contratos tienen ustedes, me imagino, en tu familia? Sí, pero Me voy a dedicar a esto. En ese momento tener un contrato era una botella al mar también. O sea, podía suceder o no después un segundo disco, ¿viste? No, bueno, pero se veía igual en ese momento que existían contratos, si no alguna discográfica. Todo era como, bueno, es por lo menos en serio. Un contrato que era... Después te fuiste enterando cómo eran las cosas, pero en el momento parecía que era algo... Yo no sé cómo era acá en Uruguay los primeros contratos discográficos, pero allá en Argentina eran... Todavía no puedo creer que tenga los dos brazos, que no haya tenido que entregar uno. sí. Pero bueno, en el así- resto de la humanidad, en el resto del espacio, Claro. toda esa cosa. Después hay que hacer como hacen la banda, ¿no? Que te regrabás todos tus temas, Claro. ¿no? Sí. Para poder tener el máster. El poder, ¿viste? El Sí, poder es de verdad. tus canciones. Sí, me da fiaca pensar. ¿Quién lo eso. hizo? Taylor Swift, ¿no hizo eso? Creo que hizo ahora Sí, toda la versión sí. y salió. ¿no? No sé, yo... No sé si Radiohead. Pará, volviendo a las traspapeladas, ¿detectás cuál es la primogénita en este nuevo camino? La que hablaron y dijeron, vos, mirá esta canción que había y con esta empezó la idea.
No, pero sí, algunas que, por ejemplo, hay una canción que la gente la pedía siempre y nosotros no nos la acordábamos, que es del primer disco solista, se llama Princesa Tibia y a ver, dice... Entraste sin preguntar, acomodaste tu risa en mi cama sin sueños. La tarde tartamudeaba sus primeras sombras en el ventanal. Yo te empezaba a contar que no puedo convidar más que promesas bobas. Vos te burlaste al oído, mentime pero despacio y servime otra copa. Y me invitaste a pasear a la orilla de tu vestido. Y antes que el sol nos salpique, dijiste, adiós cantor, no tomes frío. ¿Dónde vas a dormir esta noche, princesa tibia de besos lerdos? ¿Dónde vas a dormir esta noche con tanto invierno ladrando por aquí? Y sigue. Esta siempre la tocábamos. Muchas gracias. No, siempre la tocábamos, siempre la gente decía, princesa tibia, princesa tibia. Y sobre todo lo pedían las chicas, yo dije, estamos perdiendo una chance de que vuelvan a gustar a nosotros. Y así fue. Qué bien, Iván. Bueno, si quieres ir a gustar de Iván mañana. Por favor. Bueno, mañana en la Sala Citarrosa es un poquito una muestra, ha sido muy generoso por regalarnos estas canciones y por la charla. Muchísimas gracias, querido. Y bueno, acá como decimos en el teatro, te llevamos toda la mierda del mundo para mañana. Así que muchísimas va a estar gracias. divino. Un placer. Gracias por haber estado acá. Al contrario, ustedes. Por favor. Y bueno, y nosotros nos vamos a un corte y volvemos con Juana de América. Me encantó un corte, una quebrada, unos reclames y ya volvemos. Reclames. Y sí, ¿no es así? Reclames. Lágrimas, rencor y omeprazol. Presenta FENAPES, compromiso 6+1 para la educación pública. Dos funciones nomás quedan de Sí. Juana de América, de este unipersonal con Carolina Rodríguez ahí en el Café Alejandría. Así que tienen que aprovechar porque, bueno, tienen la mejor actriz de unipersonal. ¿Qué te parece? No es poca cosa. No es pavada, Pero para dicho por saber los un Florencio, por los premios Florencio. Un poquito más de qué trata esta nota antes que Noelia nos cuente todo, la vemos. Nos vinimos a Alejandría, un espacio cultural en pleno centro de Montevideo, que tiene un teatro, que tiene cafecito divino. Acá está sucediendo la obra Juana de América, que a través de música, de poesía y de escena nos cuenta la historia de nuestra gran poeta y conversamos con su protagonista. En la obra vemos a Juana en todas las etapas de su vida. Vemos esa niñez luminosa, esa infancia feliz, como lo dice ella misma. También vemos a esa Juana ya más madura, cuando empieza a escribir. A la Juana, que recibió el título como Juana de América. También vemos a esa Juana, que vivió muchos años sola en su casa encerrada, en 8 de octubre. Bueno, pasamos por todas las etapas de su vida y algo muy lindo que pasa en esta obra es que los personajes de los cuentos de Juana cobran vida e interactúan con ella. No es solamente poesía, es teatro, música y poesía. Y vemos en escena a los personajes de los cuentos de Juana interactuando con ella y eso es algo muy lindo que le gusta mucho a la gente. Chico Carlo, por ejemplo, sí, aparece también su Haya Feliciana.
Y algo muy lindo también es que saca muchas sonrisas. A la gente le causa mucha risa ver a esos personajes del interior, estamos hablando de 1900, porque hubo, claro, una composición, cómo hablaba esa mujer, que además era de un pueblo mucho más lejos de ahí, y hablaba, Juana lo decía, tenía una mezcla de portugués con español, tenía un tono raro, entonces componer a ese personaje a la gente le saca muchas sonrisas y es muy tierno también. Ver a Chico Carlo, que después ella misma lo dice que fue como su primer amor, todos esos personajes aparecen en escena y otros más. Que si me preguntás hoy cómo hicimos para componerlo, es algo que nunca lo tenemos claro, porque fue algo que fluyó. Mientras más leíamos e investigábamos, sentíamos, claro, ¿cómo hablaría esta mujer? ¿Cómo se movía? Porque claro, nunca la vimos, nunca la escuchamos hablar, pero fue algo que fue fluyendo, la caminata, la forma de hablar. Fue muy difícil también desde qué lado mostrarla. Siempre tuvimos claro de que queríamos mostrar la parte más luminosa de Juana y la otra parte que no es tan linda, mostrarla con mucho respeto. ¿Hay algo o quizás más de una cosa que has descubierto de ella? Porque sé que vos también has sido lectora de Juana desde el arranque y fanática de ella, pero cosas, no sé, de su personalidad o descubrimientos, o ahí en la biblioteca también estudiándola. Algo que he leído en algunas cartas de Juana, mucho se repetía el agradecimiento, todo el tiempo y por todo. Y era como muy generosa. De hecho, una persona que la conoció, tuve la suerte también de conocer a personas que la vieron y que hoy tengo contacto con esas personas, seguimos conversando, compartiendo. Y una de estas personas, que es Silvia Puentes, me dice siempre que era como que tenía un aura de bondad, era como si no fuera de este mundo y que era una máquina de agradecer y de dar, que eso se nota en sus cartas. Siempre que iba a su casa, se iba con algo, lo que sea, pero era una máquina de dar y de agradecer. Y eso me parece me encanta. Bueno, nos quedan 2 funciones de Juana de América, un unipersonal que aborda la vida de Juana de Ibarburu. Es una mezcla de teatro, música y poesía. Así que vengan a sumergirse en este mundo mágico de Juana, donde todos los personajes de sus cuentos cobran vida. Quedan 2 funciones, 18 y 25 a las 20 horas en Alejandría, Café de las Artes. Entradas por Red Tickets. Los esperamos. Viene el teatro ahí. Ya está. Ella se puso a conversar con nuestros invitados. Yo les quiero contar que volvió, por suerte, una gran obra que es Plantar Bandera, como le contábamos al principio del programa. Ganó un montón de premios Podestá, mejor dirección, mejor espectáculo, mejor elenco, mejor actor, mejor música original, mejor autor nacional. O sea, no paró Mejor público que agotaba todo, además, también, ¿no? Y seguro van a votar en esta temporada que van a hacer. Y ya estamos entonces con su autor y director, Federico Silva, y con su actriz Carla Moscatelli. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Ay, va bien! Dramaturgo. Que igual vos también recibiste, Florencio, Pero por actuación, por tocar un monstruo. Por el díptico de los Por el padres, díptico de los el Podestá. Los Podestá, ahí está. Exacto. Ahí Sí. está. Viste, tenemos todos premiados acá. Divino. Así son nuestros invitados. Es Y tremendo, elenco la verdad. recibimos Sí, lo dije, por Plantar bien, Bandera. bien, bien. Sí, totalmente. Que Ella están Néstor distraída. Buzzini y Albino Almirón, que también es el que hace la música, Sí. que recibió el premio también. Fede, bueno, nada, una temporada alucinante, como estaba diciendo Noé, pero capaz que hacemos si te parece, en tus palabras, que te tenés que hacer cargo de lo que escribiste y de lo que estás dirigiendo, para contar un poquito el génesis, porque sé que hay un libro, hay una foto, todo eso es un disparador, y más o menos de qué trata. Ahí va, bueno. La historia son 3 personajes que son una especie de compañía artística, medio circo criollo, digamos, que los 3 personajes son una mujer, que interpreta a Carla, que es una vidente, que se niega un poco a ver el futuro, digamos, de alguna manera. Después está su hijo, que es un niño forzudo, que es Néstor Buzzini, que es un niño, digamos, que ya tiene 40 y pico de años, que no es tan niño, tampoco tan forzudo. Y después tenemos a
al campeón, que es un campeón de zapateo, que fue campeón en algún momento que no se sabe Que no muy está bien muy claro, cuándo, ¿no? Ahí va. y nunca más hizo más nada después de ese campeonato que supuestamente ganó, Bien. que es Albino Almirón. Estos personajes van recorriendo distintos pueblos, buscando público, gente, Claro. y bueno, y a su vez esto se va cruzando un poco con el momento, está como medio, digamos, ambientado de alguna manera a fines de 1800 y se va cruzando con el momento del alambramiento del campo, la propiedad privada, la creación también de la policía rural. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con estos personajes que van haciendo sus números artísticos en ese contexto en el que empieza a cambiar toda la claro. movida? Y eso que me decías, bueno, sí, hay, por un lado, viene un poco de lecturas del libro de la historia de la sensibilidad en Uruguay, de Barran, que tiene mucho de las costumbres y hay mucha cosa como de los personajes o cosas que ellos, que conversan ahí, que tienen Que como tienen de ahí que viene de ahí. Y después también hay el personaje del niño forzudo, también surge de una foto que vi de carnaval antiguo, que era un niño disfrazado de forzudo, con unas medallitas, con una cosa, y una pesa de utilería que decía 1000 kilos. Tipo pesa rusa, debe ser esa redonda, ¿sí? No, tipo de yunque, ¿viste? Ahí va. Como medio- Y ahí- está. Y bueno, y ahí por atrás en la foto había una mujer que yo me imaginé que podía ser la madre, y ahí empezó esa relación, aparecieron los personajes y se fueron cruzando con todo ese mundo, digamos, que más o menos les contaba. Excelente. Carlita, ¿vos qué te pasó cuando leíste el texto? Me Cuando encantó, yo no hubiera podido hacerla, porque estaba en díptico, con otras cosas, y dije, entré a sacar cuentas, dije, bueno, esto baja acá, ensayo de acá hasta acá y estreno, dije, porque me encantó. La leí diciendo, no estoy en momento de agarrar otra cosa más, pero la leí, me pareció fantástico. Esta cosa de como compañía circense, teatral, circo Itinerante, criollo, así, ¿no? itinerante, que a mí me fascina, que me parece como el germen de la actuación, como lo más básico, lo más primigenio del Claro. ser actor y de volverse profesional de esto, ¿no? El ser el artista que crea y que a la vez es como el empresario y a la vez de la miseria, pobres, porque andan rascando y a pesar de todo eso tener como esperanza en que lo pueden lograr. No decaen nunca. Hay un optimismo de que la cosa Sí, puede... sin ser irracional, ¿no? Sin ser una cosa New Age. Es un optimismo de la cotidiana, del vivir y de decir, bueno, vamos para allá. Hoy no estuvo acá, va a ser mañana, es ayer, era hoy. Pero es como que están todo el tiempo en ese presente en el que confían que va a ser mejor. Claro. ¿Y detectaste cuáles son los primeros desafíos que detectás en el momento de leer y el personaje que te va a tocar interpretar? Porque bueno, por lo que van contando, ambientado, de repente afuera, me imagino que ya es otro ritmo, es el interior, es rural, es una época determinada. Mira, a mí lo que me pasó y nos pasó a los tres cuando la leímos, cuando la leí me pareció fantástica, me reí un montón y cuando hicimos la primera lectura dije, ¡ay, qué horrible! ¡La estamos arruinando! ¿Qué momento ese? ¡Que la lean, por Dios! Porque... Y después fue como el desafío fue encontrarle el ritmo, El tono, capaz. El tono creo que fue como más... Pero creo que el ritmo, el timing de cada una de las cosas, la precisión. Yo venía de más de romper hacía tiempo que no trabajaba en comedia, entonces el drama es un poquito más como flexible. Claro. La comedia es como más rígida en sus tiempos, en sus movimientos, en los tonos. Entonces como que me tuve que como acomodar en eso. Y nada, un disfrute total. Sí. ¿Y para vos, Fede, cómo fue? Porque vos ya trabajás la comedia hace mucho tiempo, bueno, formaste parte de Pocas Nueces y eso, pero esta era tu primera dirección, Sí. un texto tuyo. ¿Cómo fue trabajar la comedia con ellos tres? ¿Desde dónde lo hiciste? Que si les pasabas referencias o así? Porque tiene también un código muy... como se dice, que lo identificás bien, no sé, y están los tres perfectos en ese código actoral.
Sí, bueno, estuvo buenísimo. El laburo estuvo muy bueno porque se empezó como a dar, bueno, eso, de empezar a leerlo, de empezar, como siempre, ¿no? Arrancar ahí un proceso. Y creo que gran parte del laburo era eso, como generar que estuvieran como los tres personajes en una misma, en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Y después hay algo de lo que decía Carla, como de buscar siempre también, hay momentos que son muy distintos dentro de la obra y cada uno tiene su tiempo y tiene su forma, y me parece que eso fue una de las cosas que más elaboramos, ¿viste? Que de repente hay momentos como que tienen determinado ritmo, hay otros que son como, ahí fuimos buscando ¿Y eso te esa... das cuenta en el texto o te das cuenta cuando están ahí los tres, digamos? No, a mí me empezó a pasar eso cuando veía las cosas que iban haciendo. También hubo algo como que el propio elenco, o sea, siempre eran como de muchas propuestas, cualquiera de los tres, entonces Claro. salían muchas cosas. Y a su vez también pasaba algo que de repente, no sé, uno hacía algo y ya el resto ya decíamos, bueno, va por ahí, entonces se acoplaban un poco a eso y después otro, y así se iba como generando ese ritmo que queríamos buscar, el tiempo ese. Claro, yo preguntaba, además de los tres actores que están en escena, la música, las luces, ¿funcionan también de alguna manera como un actor-actriz más en esto en particular? ¿O esos recursos se utilizan para la obra? Sí, sin duda, tanto Cecilia Carriquiri, que es la que hizo el vestuario y la escenografía, como Lucía Cuña, que es quien hizo el diseño de luces, lo pensaron como un concepto de compañía y también como que funcionara de acuerdo a lo que nosotros proponíamos. Y de hecho, por ejemplo, el carro que usamos y el biombo que usamos, que son como muy representativos, estuvieron desde prácticamente el inicio de los ensayos. Claro. Nosotros estrenamos en la Lazaroff como parte de la residencia, fuimos seleccionados para la residencia, que implica que vos podés ensayar en la sala y que ya teníamos los elementos ahí. Entonces, la dinámica fue como muy, muy interesante porque pudimos jugar con ellos, también tener intercambio con ellas, de decir, bueno, esto capaz que lo podemos hacer así, o ellas nos proponían otras cosas, elementos. Lucía propuso que las luces estuvieran como muy presentes como artificio, ¿no? O sea, pero desde un código de la época, claro, ¿no? Como candilejas, foquitos, bombitas que van como muy de trashumantes, de compañía que va de lugar en lugar, de pueblo en pueblo y va montándose ahí. Y el vestuario también es muy referente de lo que ya Federico desde la dramaturgia planteaba de los personajes. En mi caso, por ejemplo, la divina no es solo divina, también es la mama y fue ama de leche. Entonces, para mí, yo me imaginaba que las tetas de esta mujer eran muy relevantes, porque el hijo le reclama que no le dio la leche materna que él tomó de vaca, porque ella para subsistir le daba leche a otros, cosa que es muy común, hasta hoy en día sigue sucediendo. Pero en esa época era más que un favor, era una necesidad y estaba heavy porque el niño realmente, el hijo de esa mujer que estaba amamantando a otro no estaba comiendo lo que tenía que comer. Claro. Entonces el vínculo, Néstor siempre dice que el arrumaco, que es el personaje de Néstor, el hijo de la divina, creó como un vínculo con esas glándulas mamarias, que yo quería que fueran notorias y que pesaran, que tuvieran su peso escénico. Vos decías que tenía también esa relación, no era lineal, solo un reclamo de no me amamantaste a mí, amamantaste a otro, sino que también muchas veces tiene que ver con reflejo que otro tipo de reclamos, esa relación, ¿no? Sí. Que a veces es con lo laboral, ¿no? De repente le dedicaste a tu laburo y me abandonaste a mí. Claro, yo creo que en esa relación hay como una cosa que de alguna manera se puede como conectar con situaciones de la actualidad, que no necesariamente son esa concreta, pero que hay esa cosa así de como de cierto reclamo. Eso sí, o sea, una madre trabajando y el niño solo, o una madre cuidando a otros niños y el niño solo. Y no solo reclamo, sino de tu personaje la justificación también permanente en la obra, ¿no? El por qué
Eso sucede, ¿no? Sí, sucede porque y siempre ella estaba como explicando por qué lo hizo. Y eso es muy, ¿no? De cargar sobre la mujer que tiene que maternar no solamente a su hijo, sino que anda también llevando adelante al campeón, ¿no? Y es la que lleva el carro, la que carga como con todo eso, con el cuidado, que no es... Eso era literal, además, ¿no? Porque llevas es o sea, literal. te toca a vos ser la que lleva el carro. Sí. En la obra es como un poco la que mueve todas las cosas. Sí, digamos, mis todo el compañeras de tiempo, o sea. gimnasio dicen, yo cada vez que te veo mover el carro entiendo por qué estás acá. Y bueno, hablaban eso, ¿no? De esa cosa del vínculo del hijo, la madre, ¿no? La madre que tiene que salir a trabajar y eso. ¿Qué otras temáticas toca la obra que les parece que al hoy resuenan bastante? Y bueno, yo creo que ahí está, bueno, eso que comentaba al principio, el tema del alambramiento y toda la cuestión de la propiedad privada, que parece como que capaz que ahora es un tema como que, bueno, eso ya está, ya fue en un momento, ¿no? Se repartieron las tierras, bueno, ya está. Pero son cosas como que están ahí y que han definido muchas cosas y siguen definiendo muchas cosas. Entonces un poco poner el foco en ese momento en el que se empezaba a repartir y se empezaba a decir, bueno, ahora vos podés venir hasta acá, pero ¿cómo si yo toda la vida anduve acá? Sí, pero ahora no, ahora venís hasta acá. Bueno, eso creo que también tiene algo con cosas, situaciones de la actualidad o que marcaron históricamente distintas cosas que vemos ahora en la actualidad. ¿Cómo funciona, Fede? No sé cómo meterme en tu cerebro, pero... ¿cómo? Yo tampoco. Sí. No, la verdad sí. No lo hemos descubierto todavía, cómo meternos en el cerebro. Pero los carriles, porque te escuchaba al principio, bueno, que estás leyendo el libro, se te disparan algunas ideas, ves una foto y todo, pero ¿cómo empieza a formarse una obra? No es que te quiero sacar sin pagarte, no sé, un workshop o algo ¿viste? De escritura, pero arrancás como... a escribir oraciones, frases, cosas, escribís en un momento determinado, lo haces de una. No, yo creo que al principio es como toda una mezcla de todas estas cosas, ¿viste? De repente una lectura, una foto, una imagen o ciertas ideas sobre algún tema empiezan a estar como todas en el aire. Yo tengo esa sensación como de estar, Claro, ¿viste? Todo burbujas ahí. Claro, va como que se van mezclando y me parece que en el proceso ese de ir escribiendo también hay algo como de estar muy atento al entorno, a todas las cosas que pasan, empiezan como a pasar por ese filtro. Claro. A cualquier conversación, Esto me sirve, esto algo me sirve. que ves cuando vas caminando. Entonces todo empieza como a ir hacia ahí y bueno, hasta que de repente aparece, yo qué sé, un diálogo, o sea, hay momentos que decimos, vamos a empezar como a escribir algo concreto y capaz que sí, ahí, en este caso creo que lo primero que quería fue sí, la primera escena, o sea, como el primer diálogo, es el primer diálogo de la obra. Y bueno, y después empieza como no sé, a pensar un poco más en la estructura, en cómo puede ser. Y bueno, y empiezan a surgir todas esas cosas que andaban en la vuelta y que desde la música, desde cosas... Claro. Nada, todo Pero después el trabajo, me imagino, con y después, con ustedes. o sea, ¿no? Que eso ya hace la obra completamente distinta a lo que era solamente el texto. ¿Reescribiste? ¿Cómo? ¿Reescribiste a partir de algún ensayo? Sí, hay cosas que, o sea, el texto es básicamente el mismo, pero hay muchas cosas que fuimos agregando que justamente tienen que ver con cosas que capaz que conversábamos, no sé, después del ensayo. Y al vino reclamaban que Néstor y yo hablábamos mucho, claro. Que conversábamos mucho, pero fue fuente de... Bien, me gusta. Entonces, claro, nuestras charlas... Sobre cualquier tema, antes de empezar el ensayo, ¿no? Hablaban. Pasaban. Y vos atento ahí. Siempre estaba atento como al otro ensayo caía con una frase. Era buenísimo. Claro, hay un cambio acá, que era, bueno, de repente lo que había dicho Carla el día anterior. Claro. Y Carlita, tenés que a veces nos pasan las obras de teatro, ¿tenés como frases favoritas o que te encanta decir o que te gusta lo que dice la frase o que te gustaría que la gente se lleve? Yo creo que en realidad es el juego lo que tiene. Sí, hay frases que una dice con más ganas y que disfrutás, o momentos que disfrutás más, pero me parece que lo que es más divertido de hacer es
es como esto que decía Fede, que tiene como distintas estructuras. Hay una primera parte que tiene que ver la mamá con el hijo, después viene otra circunstancia, después otra. Es como que hay bloquecitos que son muy diferentes entre ellos. Entonces, lo lindo es como sentir el público cómo va reaccionando, ¿viste? Claro. Como decís, la sorpresa que va sucediendo entre uno y otro. Y eso de recrear, hay momentos, sí, yo qué sé, hay un momento en el que hay como una cierta calma y que uno también viene transitando la obra y se sienta ahí, siente como que todos respiramos juntos y después eso se rompe. Entonces como que me parece que lo lindo es eso, ¿no? El no quedarte estancado mucho en el mismo lugar, en el mismo clima o en la misma sintonía y de repente romper eso y como que conocer ese secreto también. Decís, ahora viene. Ahora cuando a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando eso venga es lo que esto? me parece que es como más. Y después, sí, hay momentos que disfruto muchísimo y que me parece que son como perlitas, así joyitas de la obra que están geniales. Excelente. Nos queda poco, pero no nos vayamos sin hablar de las actividades. Que van a hacer extensión también, o sea, además de los viernes que van a estar en la Alianza, hasta el 3 de mayo. Estamos ¿es así? sábados y domingos. Sábados y domingos, hasta el 3 de mayo. No, los viernes era Hasta lo de el 3 de Alejandría, mayo. perdón, sábados y domingos. Se me confundieron las obras. no Dios, pasa nada. Sábados y domingos en la Alianza hasta el 3 de hasta el 3 de mayo. mayo. ¿Y van a hacer extensión? Extensión, sí, hay una fecha en mayo, otra en junio, pero eso, bueno, se pueden comunicar ahí. Sí, se pueden comunicar a través de la página de Instagram de Plantar Bandera y ahí se comunican con la producción y da toda la información porque las fechas son en horarios que puedan acceder grupos de liceo, que es interesante el trabajo de lo uruguayo, de lo rural, de esto que decía Fede, de la construcción del Uruguay moderno a través del alambrado, de la propiedad privada, de la policía. Es súper interesante para trabajar. Profesores de historia, de arte, de literatura, sí, de educación social, filosofía, de educación todo, social. Sí, total. Y aparte de llevar a los alumnos al teatro es un evento único. Las artes vivas son lo que no puede ser intervenido por la IA. Tal cual, sí. Y es así, y ese encuentro y es lo mágico. efímero, eso que sucede en ese momento y tenés que estar ahí, ¿no? punto, ya está. Es cosas que... Y es una horita sin el celu, que no es poca cosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una batalla en estos días. Totalmente. No es poca cosa. Totalmente. Bueno, nada, qué decirles, agradecidos por este tiempo. De vuelta, a lot of shit, mucha mierda para lo que queda. Y bueno, no sé, yo para mí esto vuelve y va a volver y va a volver y va a volver. Seguro, pero... sí es un obrón. ¿Se dice eso en teatro? No sé, pues yo no sé si a veces uno dice cosas que en teatro no se dicen. Como esta obra va a volver y va a volver. ¿Eso sí? ¿Se dice? Sí. Ah, No hay no. que tenerle miedo a nada. No hay que tenerle miedo al universo. Ah, bueno. Decretalo. Pero viste que no, yo qué sé, como ustedes tienen unos códigos tan raros, ustedes Yo no como teatro. vidente lo veo. Esto vuelve, esto no es de Bien. 10 minutos. Y Noelia sabe que siempre le pego en esas cosas, ¿verdad? Ah, bien, me encantó. Me Es encantó. cierto. Es evidente, en verdad es más vidente en la vida que el personaje, tiene problemas con la evidencia. Bueno, vendrás como vidente entonces. ¿Cómo no? Ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mucha Gracias suerte. a ustedes. Besos a Néstor y al vino. Y Nos fuimos, nos terminamos la fuimos, semana. Hasta el lunes. Son Buen las- fin de semana. Las 12 de la noche, ¿qué quieren que hagamos? Ya está, se terminó está. esto. Vamos arriba, nos vemos lunes. Muchas gracias. Chau, chau. Me basta una señal y estaré pronto cuando quiera.